Hola queridos amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar del Design Week, una exposición muy interesante que tenemos, pero antes de pasar con nuestros invitados, queremos, comentar un poco sobre el desfile del carnaval este pasado domingo, el 5 de marzo, ¿verdad? Este domingo que pasó. Porque la verdad es que hacía años que yo no veía tantas comparsas y máscaras tan bellas, elaboradas, en un desfile continuo durante horas en el Malecón de Santo Domingo. Todo estuvo muy organizado, inició como a las 3 de la tarde y todavía a las 6 estaban pasando comparsas, yo diría que de un colorido increíble, ¿verdad? El carnaval es la fiesta popular, más popular en el país, y en esta ocasión se ofreció en homenaje a la memoria del folclorista Vitico Herarte, que siempre estuvo envuelto en todo lo que tiene que ver con arte, decoración y folclor dominicano. Vitico era un gran amigo y la verdad es que yo sentí mucho su partida. Allí en el Malecón vimos a la ministra de Cultura, la señora Milagros Germán, y otros ejecutivos de cultura y de otros ministerios también. Saludamos a doña Milagros Ortiz Bosch. Muy cálido el ambiente, mucha gente. En la rueda de prensa celebrada antes del carnaval se otorgaron reconocimientos a 4 personalidades que siempre han estado involucrados con el sector de la cultura dominicana, entre ellas Milagros Ortiz Bosch, Freddy Ginebra, Rafael Suberví Bonilla, Dagoberto Tejada. Este reconocimiento fue en especial por sus aportes a la celebración del primer desfile nacional de carnaval, el cual se llevó a cabo, señores, hace 40 años. Por lo que estas personalidades son consideradas precursores de este evento. Este año el desfile nacional de carnaval estuvo dedicado a la provincia de Santiago. Allí vimos lechones y otros personajes muy vistosos que componen su carnaval. El rey y la reina del carnaval fueron el folclorista santiaguero Rafael Almanzar Mármol y Diomari Celeste Castillo. Esa es Diomari la Mala, como es conocida, ¿verdad? Aquí estamos viendo fotos que tuve la oportunidad de captar desde la calle mientras pasaban las comparsas. Miren el colorido, la cantidad de personajes, el entusiasmo, y yo diría que en algunas fotos también se puede ver como la dualidad del ánimo, porque a veces uno imagina que también, señores, esta gente también se cansan, estos protagonistas que llevan estos disfraces a veces tan pesados, ¿verdad? Miren qué belleza, miren estas faldas, estas coronas, las máscaras estuvieron tremendamente impresionantes, con un nivel de detalle, miren ahí cómo se ve el mar. Miren esto, miren estas máscaras. Esto es increíble, señores. Hace mucho que yo no veía máscaras tan elaboradas. Los diablos cojuelos, los lechones. Miren aquí, miren este lechón. La foto aquí está un poquito deformada, pero preciosa. Miren las vejigas. Miren la vegetación del malecón. Miren qué belleza. Yo la verdad que yo creo que todo el mundo se deleitó. Había mucha gente. Todavía a las 4, a las 5 de la tarde estaban bajando gente por el malecón, de manera que, miren qué belleza esto, miren qué belleza. La elaboración de cada uno de estos disfraces, fíjense que las fotos se salen un poquito deformadas porque salen como más bajitas las personas por la pantalla que se ancha. Este es con un traje indígena. Vamos a seguir pasando las fotos, miren qué belleza. Había unos que eran unos disfraces como de árboles, chulísimos, la verdad es que me encantó. Seguimos pasando para ver, miren miren esta niña, había muchos niños disfrazados. Esta niña tiene aquí la satisfacción como del deber cumplido, porque incluso se ve un poquito cansada, pero muy feliz. Vamos a seguir pasándola. Miren, había muchos niños, los niños participaron, había esto como una especie de carrozas. Seguimos viéndolo. Bueno, la verdad es que el que no lo vio, pues aquí le traje una pequeña muestra de lo que fue ese carnaval este pasado domingo, que disfrutamos muchísimo. Bueno, vamos a ver si hay más fotos. Hay muchas fotos, yo tomé muchas fotos. Miren qué belleza, miren qué belleza.
Bueno, pero hoy vamos a recibir, amigos, que es el tema central de esta entrevista, a dos diseñadores que participarán en el Design Week RD. ¿Qué es el Design Week RD? Unas plataformas con conferencias, exposiciones, talleres, que se celebrará del 13 al 19 en colaboración con dos casas internacionales. El Latin American Fashion Summit, LAFT por sus siglas, que conecta diseñadores y emergentes, ¿verdad? Y jóvenes emprendedores latinoamericanos en la industria de la moda, y la plataforma Mercado Caribeño MECA. Esto todo está organizado bajo la dirección de Jorge Brown Cott y un equipo de profesionales que gravitan alrededor de él. Esta es una actividad para diseñadores, arquitectos, interioristas y artistas en general que tienen potencial de crear tendencias, ¿verdad? Estos diseñadores son pioneros en el mundo del arte y de la moda. Recordemos que en el 2019, que esta actividad cerró con una conferencia muy interesante que se llamó La esencia en la arquitectura en el mundo del diseño de interiores, a cargo de afamados profesionales, y se compuso de decenas y excelentes exposiciones, talleres, visitadas por un público muy numeroso. Este año se ha creado una gran expectativa sobre esta actividad. Los artistas que hoy nos acompañan son Antonio Pendones y Carolina López. Antonio Pendones es un artista que trabaja con medios mixtos, utilizando diferentes materiales como acrílicas, resinas, materiales reciclados. Él usa la tecnología del diseño gráfico en sus composiciones, como está tan de moda en este momento. Pendones nació en Guananíco, en Puerto Plata, ¿verdad? Oriundo de nuestra tierra. Y se marchó a Nueva York cuando tenía 20 años y allí estudió artes gráficas e inició su carrera como diseñador en las prestigiosas revistas del New Yorker durante 4 años. Después de 13 años en Nueva York, Pendones vivió en Toronto, donde fue director artístico en mercadeo y diseñador gráfico durante 17 años. Regresó al país en el 2021 y ahí, ¿verdad?, abre las puertas de Pendones Studio y Gallery, ubicado en la calle Padre Bellini 265 de la ciudad colonial. Y en el transcurso de este programa, él nos hablará de su trabajo. Él ha expuesto en varias galerías internacionales, por ejemplo en Toronto, en Ottawa. También expuso en la Feria de Arte de Spectrum en Miami, entre otros lugares que yo pueda recordar ahora mismo. También nos acompañará Carolina López, que es una diseñadora de modas, nacida y criada en Santo Domingo, aquí en nuestro país, ¿verdad? Desde los 16 años ella decide participar en un desfile de modas con 5 piezas originales. Luego, en el 2012, luego de graduarse de la secundaria, ella realiza cursos en las escuelas de Alto de Chabón, en The School of Design. En el 2013, después se traslada a Italia para completar sus estudios en el Instituto Maragoni de Milán. Allí vive 4 años y luego se muda a Madrid para completar sus estudios y conocer un poco más sobre la cultura europea. Trabajó para una marca local allí. En el 2019, Carolina lanza su propia marca bajo el nombre Changing Creatures y presenta su primera colección de Wild Ones en la República Dominicana, aquí en Dominicana Moda. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para darles la bienvenida a Antonio Pendones y Carolina López. Volvemos de inmediato. Carolina López y Antonio Pendones, de los que ya les di sus generales, ¿verdad?, nos acompañan en este programa de hoy. Y bueno, sabemos que participarán, como ya dije, en el Design Week, en el diseño de unas pañoletas, entre algunas otras cosas. Veo que Carolina trajo aquí una de las pañoletas y la podemos aquí enfocar, que es una pañoleta muy bella. ¿Es impresa, Carolina? Sí, impresa en seda. Impresa en seda. ¿Y tú preparas los diseños? Bueno, el diseño lo hizo... El diseño es de Antonio. Sí. Wow. Colaboramos en la idea y él ejecutó ¿Cuándo fue esto, Antonio?
Lo hicimos hace como 4 meses atrás. Sí, Carolina me dijo que quería producir unas pañoletas y además añadirla a una de sus colecciones y que quería un diseño tropical pero un poco diferente. Entonces empezamos la colaboración y aquí son los resultados. Hay varios colores, Hay varios opciones. colores. Sí, Estos están bellísimos, unos colores un poco ocre, ¿verdad? Si le hacen un close-up aquí a Carolina, fíjense que ella tiene la pañoleta muy linda. Qué bella, mira, preciosa. Muy bonito. Bueno, me gustaría saber cómo van a ser la dinámica, cómo va a ser la dinámica en el Design Week y cuáles son las expectativas que ustedes tienen en esta semana dedicada al diseño, que la verdad te despierta muchísima curiosidad, expectativas ante el público. Vamos a ver, ¿cómo va a ser la colaboración de ustedes? Bueno, en mi espacio, en mi estudio galería, esta es mi primera participación en Design Week y mi idea era compartir con el público, con las personas que pasen por la galería, el proceso creativo, pero en vivo. Entonces, basado en la colaboración que ya habíamos hecho, Carolina y yo, se nos ocurrió la idea de trabajar piezas, ella con su diseño y yo con mi arte, en vivo durante la semana. Entonces, además de eso, vamos a tener la participación de Residenza, que es una tienda de diseño de interiores que va a montar un espacio, el que va a incluir mi arte también en mis creaciones. O sea, la locación va a ser en Residencia. No, la locación va a ser en Pendón Estudio Galería. Perfecto. Entonces, la idea principal es compartir el proceso creativo y la colaboración entre las disciplinas artísticas. Muy en este bien. caso, diseño de moda por parte de Carolina y mi arte. Entonces, yo voy a estar creando una pieza de arte durante la semana, o sea que las personas que vengan a visitarnos pueden ver el proceso creativo en vivo, cada día el progreso, y pueden ver, Carolina también va a estar creando una pieza que dejaré que ella explique un poco más qué es lo que ella va a hacer. En mi pieza yo voy a incluir elementos de moda, como la tela, el hilo, y para tener esa conexión entre las dos disciplinas. Sí, porque tu arte, Antonio, es, vamos a decir, un poco ecléctico, que mezcla varios materiales. También trabajas con materiales autóctonos, ¿verdad? Sí. Con el higüero, por ejemplo, Exacto, he visto que trabajas. Exacto. ¿Cómo surge en ti como ese sincretismo de estilo? Creo que viene de mi background de diseño, que es algo que siempre uno considera todas las opciones para crear, resolver un problema, vamos a decir, de diseño y hacer una creación. Entonces siempre me ha interesado mucho la diversidad creativa, que es el proceso donde uno pues no está dictado simplemente por un material específico, sino que uno está considerando todas las opciones que hay disponibles para hacer una creación. En este caso tenemos un poco la dirección ya definida de que queríamos hacer algo que incorpore la moda, el diseño, que lo incorpore con el arte. Entonces, ya por esa razón ya la idea estaba un poco más elaborada en ese sentido. O sea, ya lo habían planificado con tiempo Ya yo suficiente. tenía así ya una idea un poco más clara, Sí. aunque la imagen de por sí que se va a crear es un poco más espontánea también, porque va a ser día a día, las personas van a poder ver, ok, esto no está funcionando, quizá lo tengo que borrar. O sea, que no va a haber nada escondido, porque a veces el artista trabaja en su estudio, encerrado, y el público solo ve el efecto final, Sí, el producto sí, final, sí. mientras que en este caso va a ser algo que día a día va a ver la progresión de Que es la mucho más pieza. interesante, porque ver el proceso creativo, que puedan inclusive hasta opinar, preguntar, Sí, yo sí. creo que tiene un interés especial. Exacto. Y la parte humana, y esto es parte de lo que es el Design Week. O sea, tener varias locaciones distintas, que nos podamos mover entre las Sí. locaciones, escoger qué hacer, ir a tu estudio, volver de nuevo, ver el avance de la pieza. Me Exacto, parece muy interesante el concepto. exacto. Y entonces, Carolina, ¿qué vas a hacer tú mientras Antonio Pendones está elaborando esa pieza de diseño?
Bueno, yo por igual van a ver lo que sería el behind the scenes de mi proceso. Yo voy a estar, diseñando y confeccionando una pieza ahí igual en vivo. En este caso sería a mano. Y lo voy a hacer para mi colección yo voy a usar los prints de los pañuelos de la colaboración. Y con los retazos de esas piezas voy a estar haciendo una pieza nueva a mano. Y cuando te Involucrando el refieres reciclaje. a una pieza a mano, va a ser una pieza de vestir cosida a mano, pero decorada, o sea, Decorada, decorada. exacto. Eso es lo que vas a hacer, Decorarla decorarla a mano, exactamente. Todavía no tienes elegida cuál va a ser la pieza. Bueno, es un pantalón. Es un pantalón. Sí, es un pantalón. Es un pantalón que lo vas a estar haciendo durante toda la semana. Exacto. Y ese pantalón después lo vas a reproducir de manera que lo podamos comprar. ¿Cómo va a ser esa temática de después? Aprovechar, vamos a decir, si la gente le gustó, que puedan comprarlo o algo así. Bueno, sí, en ese caso se puede comprar, lo único que no serán exactamente iguales, porque como es con retazos y con pedazos reciclados, no va a quedar como exactamente el mismo color o el mismo pedazo de la tela en el mismo lugar, o sea que va a ser un poco como que cada uno va a tener su propia personalidad, aunque salgan de la misma Pero idea. eso yo creo que le va a dar Sí, claro. muchísimo más interés, Sí, sí. que son piezas únicas Sí. entonces, no son, al ser hecha a mano, cada una tiene su particularidad. Sí, sí, Me parece totalmente. bien interesante. ¿Cuál es? Háblame un poquito de tu carrera anterior, Carolina. Como cuando estudiaste en Italia, en Marangoni, después regresas aquí. ¿Cuál ha sido? Tienes esta marca de modas. Sí. ¿Cuál es tu aspiración y qué es lo que has hecho hasta ahora? Bueno, como tú mencionaste anteriormente, en el 2019 yo lancé la marca en Dominicana Moda con 10 looks y hasta ahora he estado sacando colecciones y haciendo ropa a la medida, ambas cosas. O sea que cosas a la medida. Sí, también. Uno puede ir y Sí, encargarte. Tú misma diseñas tu ropa, Yo obviamente. diseño mi ropa, Y las sí. coses. No, yo tengo un taller. Tú tienes un taller que las Exacto, coses, que dirigido por ti. Sí. Dirigido por Y ti. otra persona. Y O sea, otra somos persona. dos. Muy bien. Antonio, entonces, ¿cuál es esa pieza que vas a hacer? ¿Se puede saber? ¿Va a ser, trabajas también en un material parecido a la piel que nos has enseñado? Sí. ¿Le imprimes el color? ¿Cómo va a ser? Mire, bueno, Bueno. aquí en esta foto que está detrás tuyo, también puedes describirnos lo que estás haciendo. Sí, aquí estamos durante el proceso de ya que habíamos impreso todas las pañoletas en los diferentes colores. Mira qué linda esta Estábamos con este rojo. haciendo el empaque en mi espacio. Entonces, la pieza que yo voy a trabajar para Design Week es de buen tamaño, es 4 pies por 4 pies. Es un panel. Y va a incorporar tela e hilo, como mencioné anteriormente. Es parte de mi trabajo un poco más ilustrado. Tengo muchas piezas donde yo ilustro las imágenes y las imágenes entonces va a ser más una pieza mixta, donde va a incorporar todos esos elementos. Todavía el diseño final, como dije anteriormente, va a ser algo que va a ser parte del proceso durante la semana. O sea que las cosas pueden cambiar. Al final ni yo sé cómo va a terminar la pieza. Y es una de las cosas que un poco que es excitante del proceso, es que uno no tiene una idea claramente de lo que va a hacer. Uno tiene quizá una idea de la dirección donde vamos, pero al final la pieza final va a ser como un descubrimiento. Y espero que haya muchos visitantes que vengan al estudio para que compartan esa experiencia con nosotros, que puedan ver cómo, porque por ejemplo, mientras Carolina está creando su pieza de moda, yo también voy a estar, ella me va a estar brindando información visual del trabajo que ella va a estar haciendo, y que también puede ser que ciertos elementos, dice, préstame un pedazo de tela que necesito, o sea, que va a ser algo muy interactivo. Y es muy excitante, y creo que, porque siempre valorar mucho la colaboración, me gusta mucho la idea de colaborar con otros artistas y otros creativos de diferentes disciplinas. Justamente, Antonio, yo pensaba mientras tú me hablabas, eso mismo que dijiste. Yo decía, bueno, te pensaba preguntar, ¿cuánto se asemeja
la obra terminada al boceto inicial o a la idea inicial. Tú mismo lo has contestado, que dices que depende mucho del proceso de colaboración, incluso hasta un visitante que vaya durante esa semana en el Design Week y quizá te diga algo, te observe algo, puede variar la pieza, además de la influencia de Carolina, que estaría ahí con las telas y otros materiales, de manera que es un proceso que uno lo comienza, pero el arte es como la vida misma, que uno comienza etapas de la vida, hace acciones, pero uno no sabe cómo van a terminar. Sí, sí, las influencias creativas llegan de todo lugar. Tú puedes ir caminando de tu casa al estudio y de un momento a otro ves algo, pasa algo que te dice, entonces ahí nace una idea. Yo tengo varias piezas que la he terminado y luego la cubro con otra pieza. O sea que si un día quizá en 100 años le hacen radiografía, sí, van a poder ver otra imagen debajo de esa. O sea que yo también reuso ciertos paneles, cosas así, porque a veces el resultado no es, y es algo que también durante la historia artistas siempre han hecho, donde descubren que hubo bocetos o incluso piezas ya, como decía, terminadas que están debajo de una pieza. O sea que si la creación de la pieza, en este caso particular, como va a haber tanta influencia de gente pasando por la galería y todo eso, es muy posible que se vea afectada visualmente por eso. Sí, sí. La verdad es que es como digo, el arte es como la vida misma, aunque también hay otros artistas que no cambian mucho y no se renuevan, y sus bocetos y sus obras se parecen mucho entre sí, escogen estilos que quizás venden mucho y no hay esa cantidad, esa interacción, esa variabilidad, pero yo creo que no es tu caso. Yo creo que tú eres un artista que te renuevas, ¿verdad? A cada vez. Háblame también cómo influyó, Antonio, ese tiempo que pasaste en Canadá, en Nueva York, trabajando con diseño gráfico, trabajando con estas influencias, vamos a decir, y también los que pasaste trabajando en la revista, que quizás ahí podías recibir retroalimentación de lo que el público más les gusta, de lo que más vende. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, fue como dicen, algo que me cambió la vida. Mis experiencias en New York y en Toronto. Mi etapa creativa como diseñador fue algo extraordinario en New York, porque trabajando para una revista donde la cultura es central a su cultura literaria y otros elementos también. Fue algo muy formativo en mi vida creativa. ¿Tú escribías en la revista? No, yo diseñaba para mercadeo, principalmente para el New Yorker Festival, sí, que era un evento que si lo comparamos con Design Week, pero que es algo cultural. Durante un fin de semana habían 50 eventos diferentes en la ciudad de New York y yo era encargado de diseñar todas las gráficas para los eventos, las vallas, los panfletos, todo lo que era la promoción, el diseño gráfico era mi responsabilidad, incluso el branding de cada de los eventos. Que también era así por locaciones, que iba variando. Sí. Entonces, tuve expuesto a mucha cultura, muchas personas creativas de diferentes medios, actores, escritores, cantantes, o sea que fue muy formativo. Yo siempre he sabido desde pequeño que iba a ser una persona creativa. Finalmente, uno a veces no sabe directamente dónde uno va a terminar, pero siempre la creatividad es algo que es parte de uno. Ya después que llego a Toronto, pues continué mi carrera de diseñador, pero las artes visuales continuaban siendo una parte integral de mi práctica. Y ya hace 15 años que estoy dedicado casi exclusivamente a las artes visuales. ¿Podrías identificar esos primeros flashes que te revelaron a ti mismo que te ibas a dedicar al arte y en especial a las artes visuales? Bueno, desde pequeño en mi casa siempre habían revistas. Ese tiempo
GQ y ese tipo de revistas de modas. Y en la escuela, siempre la clase de geografía, siempre dibujando los mapas, siempre disfrutaba mucho las clases que eran, aunque siempre fui muy aplicado en las otras disciplinas también, pero en Fuiste términos... muy aplicado en general. En general, yo era ese tipo que era, que siempre... como que sentía que tenía que hacer mi parte. Mi madre estaba viviendo en New York, o sea que estábamos y era mi responsabilidad ocuparme de mi educación, porque si el padre no está presente, pues para empujarte a veces, pues uno tiene que sacar de abajo, mismo, como dicen. Y mis hermanos siempre me empujaban y que hay que hacer la tarea, etcétera, etcétera. O sea, siempre fue muy aplicado. Pero desde ese tiempo me interesó mucho las artes visuales. ¿Eres el menor, el mayor? El menor. El menor. O sea que si tus hermanos te empujaban. Sí, claro. Y a veces no quería ir a la escuela y, ¿sabes? En ese tiempo te sacaban la chancleta y tu pelita para forzarte a ir a la escuela. Muy bien, muy bien. Bueno, Carolina y también Antonio, ¿el arte paga? ¿Se puede vivir del arte? Yo digo que sí. Obviamente, como en todas las profesiones, no a todo el mundo le va como quisiera, pero es posible. Si tú encuentras el balance perfecto entre hacer, bueno, lo perfecto no existe, pero lo más cercano a hacer tu arte y volverla rentable, ese balance que es el ideal, porque muchas veces tú quieres hacer una cosa que no es, o sea, tú no hay forma de comercializarla y eso le pasa a mucha gente que se concentra mucho en las ideas y en la creatividad. Hay que hacerle caso al mercado. Pero sin dejar de ser tú en tu creatividad, porque a mí me pasa que si yo no estoy haciendo algo que a mí me gusta, es como que nada fluye. Claro, o sea, claro. Es como es como decía yo ahorita, que hay artistas que se concentran en un motivo que simplemente vende, pero no se renuevan y no le ponen algo de ellos mismos. Esa energía que se necesita en un cuadro, en una canción, en el cine, en una pañoleta, en una pieza de diseño, y entonces se pierde parte de la esencia de lo que es el mismo artista. Sí. Antonio, ¿paga el arte ahora más que antes? ¿Hay un espacio para los jóvenes, para los que ya no son tan jóvenes? Esto de la economía naranja, que es un concepto también que involucra mucho el Design Week, que es visibilizar, tiene que ver con visibilizar aquellas iniciativas que quizás el mercado opaca más bien, y no salen a flote, no tienen un espacio. ¿Cómo calificas tú el momento que vivimos para el artista en cuanto a vivir de su arte? Creo que podemos decir que hay mucha esperanza ahora mismo, porque hay una energía creativa tremenda, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero. Pero también existe la realidad, particularmente en mi área de trabajo, que es las artes visuales o fine arts. Siempre ha sido un challenge, un desafío tratar de vivir de tu arte. Los artistas jóvenes de hoy día lamentablemente no tienen suficientes oportunidades de cómo practicar su arte, particularmente países como el nuestro, donde no existe una estructura tan robusta como, vamos a decir, Estados Unidos o Canadá o ciertos países europeos. Entonces, creo que hay una oportunidad ahora mismo con la economía naranja y todas las iniciativas culturales que se están haciendo en el país, de tratar de buscar la forma de ofrecerle a los artistas emergentes, a los que acaban de salir de las escuelas de diseño, de arte del país, donde tengan un espacio donde ellos puedan poner su estudio y hacer sus creaciones, que sea algo, porque el artista, yo en Toronto tenía un estudio de 10 por 10 pies, o 5 por 10. Claro, yo tenía que pagar por el espacio, pero creo que hay forma de que el establecimiento cultural del país, las organizaciones privadas puedan quizás, qué sé yo, la idea sería combinarse para desarrollar un espacio donde hayan estudios disponibles y que se hagan competencia para los artistas que puedan tener un espacio y puedan hacer sus creaciones y practicar su arte hasta el punto donde ellos puedan entonces, que puedan vivir de su arte.
que es algo que es porque si no solamente salir de la escuela ya te va. Claro. Ahí vas. ¿Qué haces tú ahora? Tú empiezas a hacer arte. El arte es costoso. Los materiales es costoso. Entonces, si encima de eso no tienes un espacio donde tú puedas colaborar con otros artistas que te den las ideas, que tú compartas las ideas, el arte no avanza. Claro, nutrir de esas Claro. otras Yo era ideas. parte de un colectivo en Toronto llamado Akin Collective y ellos tenían varios edificios en la ciudad y los artistas, tú rentabas un espacio y tenías el acceso. Entonces tú creabas conexiones con otros artistas que siempre estaban haciendo sus creaciones. Tú se juntabas, tú venías a tu estudio, tú ibas al estudio de ellos. ¿A un precio módico? ¿Estaba subvencionado de alguna manera Relativamente, o no? Bueno, relativamente hablando, sí, precio módico. Lo único que pasa es que Toronto ha experimentado un desarrollo tremendo del real estate, de la infraestructura. Entonces, muchos edificios viejos que se estaban utilizando para este medio, va un nuevo condominio, entonces teníamos que movernos. Yo en 3 años me mudé como 5 veces. O sea que no era muy estable, pero sí era pero tenía la relativamente oportunidad, fácil. exacto, el acceso. Entonces, por ejemplo, en la zona colonial hay tantos edificios que están dilapidados, que los dueños no lo utilizan para nada. Quizá una forma de hacer una colaboración y que se puedan utilizar esos espacios para brindar espacios de estudio para los artistas jóvenes. Que es un sitio tan apropiado, la zona colonial, correcto, porque motiva por sí sola. Correcto. Y eso va a traer una energía un poco diferente también, porque no es solamente los artistas que tienen el privilegio, porque yo me siento privilegiado de poder tener mi estudio y mi galería, pero la historia es diferente para muchos más artistas. Sí, fuiste privilegiado de poderla tener allí. Algo hay que también decir, Antonio. Primero, la zona, hablamos de la ciudad colonial, que es privilegiada la zona por el ambiente que hay allí y todo, pero también por el turismo, porque no es lo mismo, mencionaba Antonio, la ciudad, por ejemplo, de Toronto, no es lo mismo que la ciudad de Santo Domingo, y me refiero a número de habitantes. No es lo mismo vivir en Estados Unidos, no es lo mismo vivir en México, no es lo mismo vivir en China, que vivir en la República Dominicana por el número de habitantes que tenemos. Son países que su mercado interno tiene un consumo de millones de personas versus nuestro consumo, que por mejor que le vaya un artista es un número limitado. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos mucho en el turismo, pero es una industria que aunque está creciendo en nuestro país todavía no llega a esos niveles que también le llega a esos países que ya tienen muchos años, decenas de años, o por no decir cientos de años, exportando su cultura. Nosotros estamos trabajando en la exportación de nuestra cultura en este momento, lo estamos logrando, lo estamos haciendo bien, pero nos falta mucho camino por llegar. Y el artista se le hace más difícil porque vivimos en una isla. Es verdad que somos una isla bella, tenemos un sol, playa, una cultura fabulosa, podemos hacer turismo desde de aventura, de cultura, de sol y playa, pero somos 11 millones de personas aproximadamente. Entonces, el mercado de nosotros es limitado. Eso influye mucho en lo que es la producción y la venta de un artista. Pero lo estamos logrando y lo estamos haciendo bien. Y sabemos que hay muchos lugares que son pequeños también y han logrado posicionar su marca a nivel local y a nivel internacional, y estamos trabajando para eso. De manera que vamos a irnos a la pausa y volvemos con este tema del arte y lo que es situarnos como un hub en el Caribe, que es lo que está tratando de hacer Design Week y hasta cierto punto lo ha logrado. Volvemos de inmediato. Antonio Pendones y Carolina López nos acompañan en este programa y hablamos sobre su participación en Design Week, que será próximamente. Ya vamos a darle los detalles de todo para que nadie se quede sin asistir. Nos hablaba Carolina y también Antonio sobre la importancia de desarrollarse en el mundo del arte, de destacarse, de conseguir un espacio,
de volverse popular dentro de un estilo y de su trabajo. Pero yo pensaba que esto no solamente es difícil en el mundo del arte, pasa en todas las profesiones. Pasa como arquitecto, pasa como diseñador, que es arte también, pasa como economista, pasa como administrador de empresas, se van escalando puestos. Ahora bien, lo que sí es distinto es que en profesiones como esas podemos entrar en organizaciones que ya están hechas y simplemente pues ocupamos una casillita de ese organigrama. Cuando uno es artista, es un trabajo más por sí mismo. Y todos los trabajos que son por sí mismos, pues son más difíciles de llegar, de posicionarse, no cuentas con un sueldo todos los meses, tienes los riesgos del mercado, del momento. Por ejemplo, podemos ver el tiempo de la pandemia, que ya les preguntaré a ustedes qué pasó, cómo lo pasaron los artistas en el tiempo de la pandemia. De hecho, los gobiernos tuvieron que meterle la mano. Fueron momentos difíciles, pero para todo el que trabaja por su cuenta, es esta incertidumbre que esto pues incluye. Es difícil, pero sin embargo, muchas veces si le preguntamos a estas personas que trabajan por su cuenta si quisieran trabajar asalariadas, vamos a decir, no todas dicen que sí, de manera que tiene su encanto. Una parte sí diría que sí, pero otra no. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Cómo el artista se adapta a vivir dentro de una organización? Como, bueno, ustedes los dos pasaron tiempo haciendo su trabajo para una organización, y cuáles son esos riesgos de trabajar por cuenta propia, y no nos tenemos que ir tan lejos como, por ejemplo, el caso tan dramático que vivimos con la pandemia del COVID-19. Bueno, en mi caso, en la pandemia, yo tuve la suerte de que todavía yo estaba viviendo en mi casa con mi mamá y con mi familia. O sea, que tenía techo esa sombrilla. Y, claro, tenía eso cubierto, comida, techo. Pero sí te puedo decir que fueron unos meses de sequía. De incertidumbre. Claro, sobre terrible. todo en mi caso, que lo que yo hago es ropa. Sí. La gente no estaba saliendo, sí, no estaba trabajando, por ende no tenía ese deseo de comprar ropa. Estábamos todos pendientes a lo que estaba pasando en el mundo. Mucha gente perdió su trabajo. Definitivamente el dinero que tenía no lo iba a invertir en eso. Sí, lo que yo hice fue concentrarme en algo que todo el mundo que mucha gente andaba buscando, y fueron pijamas. Sí. Yo me puse a hacer pijamas, y como la gente estaba teniendo muchas reuniones por Zoom y cosas así, lo que yo hice fue hacer como pijamas bonitas que arriba eran en seda, parecieran así como blusas que tú pudieras estar cómodo en tu casa y al mismo tiempo participar en tu trabajo, en tus reuniones. ¿Y esto sí se te vendió? Sí, eso sí, esa línea funcionó. Para que tú veas que siempre hay una línea. Hay que buscarle la vuelta. Sí, siempre hay una línea, sí. Y en esto es parte de la inteligencia emocional de uno, o sea, escoger esos nichos del mercado que te lo va diciendo la misma vida. Sí, sí. ¿Y a ti, Antonio? Bueno, en mi caso, yo tuve la fortuna de que mi trabajo continuó igual, casi sin una disrupción en Toronto como diseñador, como director artístico de mercadeo. Eso me dio la oportunidad de mantener mi estudio, pagando la renta del estudio. Uno de los inconvenientes que fue muy significativo fue que en ese mismo momento no íbamos a mudar, el estudio lo íbamos a mudar a un estudio galería que estaba en el centro financiero de Toronto, con unas paredes de vidrio, con acceso a una plaza donde todos los abogados, bancos, todo es el centro financiero de Toronto. Y estábamos muy excitados porque íbamos a poder hacer exhibiciones, tener nuestro estudio ahí mismo. Esto iba a ser por un año. Entró la pandemia, incluso yo hice una exposición que la voy a montar ahora aquí en el Museo de las Casas Reales en abril. Y la monté ahí, pero... ¿Llegaste a hacerlo entonces? Sí, lo hice porque ya la inversión estaba hecha. Estábamos creando el arte, todo estaba, ya nos habíamos mudado al espacio. Entonces monté la exposición, pero
10 personas Claro. durante un mes. Claro. Vinieron 10 personas a verlo estaba porque cerrado. todo el mundo estaba, no había. Entonces, esa fue una de las cosas que afectaron La moral incluso. Exacto, porque tú toda esta energía creativa que tú pones en una exposición, entonces no puedes compartirla. Afortunadamente lo voy a hacer aquí en el Museo de las Casas Reales. En abril. En abril y mayo. Abierto al público. Abierto al público y estoy muy excitado con eso. Pero la pandemia sí afectó mucho. Muchos artistas perdieron su estudio, sus espacios porque perdieron sus trabajos. O sea que fue devastador para Por para ejemplo, en todos. Canadá, Antonio, ¿cómo se comportó, por ejemplo, las plataformas de ayuda, los gobiernos? Y si también fue tan deprimente como fue en los países que no tienen esas estructuras tan vamos a decir, tan desarrolladas. Ujú. Bueno, Canadá invirtió miles de millones de dólares en apoyo financiero para todos los sectores. Eso ayudó mucho a mantener muchas personas empleadas, porque muchos de las empresas recibieron la ayuda para que pudieran mantener a las personas empleadas y no que hubiese un despido masivo de empleados. O sea que por este lado hubo mucho apoyo. De todas formas, siempre existen ese segmento de la población que sufre más. Y obviamente el que está más abajo pues sufre más que el que está en mediano, que el que está más arriba. Y hubo muchas corporaciones que la pandemia le hizo bien financieramente hablando. O sea pero hubo mucho apoyo en ese sentido en Canadá. Y por mi parte, yo, gracias a Dios, no perdí mi trabajo, o sea que eso también ayudó. Claro. ¿Qué se les ocurre a ustedes como ideas de promocionar el arte dominicano en sí? El arte que ustedes hacen, que es bien dominicano, más allá de las fronteras, porque hablamos de eso, de la exportación, del turismo, pero ¿ustedes tienen alguna idea que aportar, que pudiéramos, no sé, llegar más lejos en este sentido? Yo considero que hay mucho que podamos hacer porque tenemos el influx de turismo aquí en el país. Y se pone mucho énfasis en la promoción del arte dominicano tradicional. Pero creo que ya nuestro país también, lo cual es sumamente importante, tengo que decir, obviamente, pero creo que ya nuestro país se ha desarrollado culturalmente hasta un punto donde tenemos más que ofrecer, como el arte contemporáneo, moda, diseño. O sea, que ya el país no debe ser solamente conocido por el merengue, el béisbol y el arte tradicional dominicano, que es bello. Hay más variedad y creo que en esa área podemos hacer mucho más en conjunto con el turismo dominicano, porque es nuestra puerta al mundo. ¿Tú crees, Antonio, que hay algunos países, culturas en el mundo que nosotros tengamos más oportunidad en el mercado internacional de ofrecerles nuestros productos, nuestro país, nuestra cultura, que les guste más, que estén más identificados con nosotros? ¿Ustedes han sentido esto de alguna manera? Si hay alguna cultura, algún país que se interese más en nosotros. Ciertos países más que otros, puedo decir, pero creo que la cultura dominicana tiene un sabor tan único que, por mi experiencia, porque viviendo en dos países diferentes y también he viajado en muchos, y tengo amigos chinos, tengo amigos alemanes, y cada vez que me hablan de la cultura dominicana les encanta. O sea, un chino, tú has sentido en esas amistades que tienes que caramba, que le despierte interés lo que es la cultura dominicana. Claro. Y creo que es un error pensar que nuestro país quizás es solamente, vamos a decir, se puede solamente vender a Norteamérica y a la Unión Europea, vamos a decir.
creo que todavía hay mucho más. El mundo es muy grande. Muy grande. Y la cultura dominicana tiene mucho que ofrecer, pero tenemos que ver la cultura dominicana en un marco exacto, un poco más extenso, porque si vamos a empujar para el mundo entero, necesitamos empujar la variedad. Llenar ese furgón de cosas, hipotéticamente hablando. Exacto. Y hay mucho que ofrecer. La moda dominicana continúa avanzando. No es lo mismo 20 años atrás la moda dominicana que la moda hoy. Claro, o sea, que el diseño de interiores es algo extraordinario. Muchos diseñadores que están haciendo. Solamente hay que ver cómo ha crecido en nuestra ciudad. Sí, joyas también. Sí, correcto. Que el diseño de la joya incorpora las piedras preciosas, semipreciosas excelentes del país. O sea, es como ponerlo todo en un contexto más expansivo, más grande. Sí. De hecho, las joyas dominicanas, el ámbar y el lagrimar, por ejemplo, ya son buscadas a nivel internacional como una piedra semipreciosa. Laura, háblame de la importancia de conjugar varias disciplinas en el arte para esto mismo, para lograr un producto más atractivo que llegue a todas partes del mundo. Bueno, yo digo que que más es más. Hay gente que dice que menos es más, pero yo soy de las que dice que más es más. Y nunca me ha gustado como encasillarme en una sola cosa cuando tú tienes tantas opciones abiertas para ti. Y como él estaba mencionando, la colaboración te nutre. O sea, hacer una colaboración con diseñador de joya, que tú la puedes incorporar incluso en la ropa. Tú puedes hacer un vestido que incorpore un collar de piedra de larimar, de ámbar. O sea, no cerrarnos a todas las posibilidades por yo querer hacer solo esto. Porque más es más. Y nutrirte de otras personas, para mí es una de las cosas más bonitas en todo, no nada más en el arte obviamente, pero en todo, en la vida. ¿Cómo describirían los estilos de cada uno de ustedes, Laura? Carolina, perdón. Bueno, yo diría que la comodidad. Muy importante en un diseñador, señores. Sí, yo diría que la comodidad y clásico como con un twist. Muy interesante. Sí, me gustan mucho las cosas oversize, como me pueden, o sea, así como grandes. Sí. Yo soy de la que va a los departamentos de hombre y compra ropa de hombre y así, siempre enfocándome en que sea cómodo. Tú sabes que eso es una parte muy importante en un diseñador, porque muchas veces vemos en esos desfiles piezas bellísimas que nos encantan, pero no nos imaginamos en ellas. Simplemente la vemos para verla, para aplaudir, para tomarles fotos, y entonces cuando la queremos usar es muy aparatosa y no nos las podemos poner. Y eso es importante. Antonio, ¿cómo describirías tú tu estilo? Yo diría contemporáneo mixto. Es quizás si eso describe más lo que yo hago. Basado a los materiales que yo utilizo y la idea principal de siempre combinar, de siempre estar abierto, como mencionaba Carolina, a otras ideas, a colaboraciones que siempre van a influir el trabajo que uno hace. Porque uno quiera uno o no, la influencia existe. Existe siempre y va a existir. Los días de Design Week, para que se nos pasen esos días, ¿cuáles son? Bueno, el 13 al 19 de marzo. En mi estudio galería estaremos trabajando de 2 a 7 de la noche durante la semana. Pueden pasar a cualquier hora que deseen. Y aunque estaremos abiertos desde las 10, de 10 a 12, pero trabajando de 2 a 7. A 7. Repite la dirección, Antonio. Es calle Padre Villini, 265 en la zona colonial. Bueno, pues allí estaremos sin falta para conocer este trabajo y mucho más del Design Week. No queremos perdernos. Lo será hasta la próxima, amigos.